Ámate a ti primero para después amar a alguien más. De todos los tipos de amor, el amor propio es el más importante. ¿Cuántas veces nos hemos topado con estas frases y cuántas veces hemos reflexionado sobre lo que quieren decir? Continuamente escuchamos que hay que amarnos a nosotros mismos para después amar a alguien más. Pero ¿cómo iniciar este autoconocimiento? ¿En qué momento nos aseguramos de estar preparados para iniciar una relación amorosa? Enamorarnos de nosotros es un proceso, ya que el autoconocimiento no es algo que podamos adquirir de un día para otro, y no lo hacemos solo para tener una pareja. Tampoco se trata de tomar terapia, y es posible que durante el proceso estemos acompañados de una relación o de otras personas que nos ayudan a mirar y a querernos acorde a nuestra relación con ellas. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos sobre lo que necesitamos para enamorarnos de nosotros mismos y de qué tan dispuestos estamos a aceptarnos y conocernos tal cual somos. Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos a través de la señal del 11 y todas nuestras redes sociales a este viernes de pareja. Hoy nuestro tema, enamórate de ti como de tu pareja. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de que amarnos a nosotros mismos antes que a los demás o para poder amar a otra persona? ¿Ustedes qué piensan sobre esta frase? Coméntenos en las redes sociales para que empecemos a ver qué es lo que entendemos por el amor propio. Si esto es un proceso, si solamente despertamos un día y ya tenemos el amor propio, y cómo esto se relaciona al momento de tener una pareja. ¿Ustedes qué piensan sobre cuánto nos debemos amar para entonces poder estar en una pareja? ¿Hay un momento ideal? Hay muchas ideas al respecto, así que vamos a platicar sobre esto. Saludamos a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando con Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y como siempre, es un placer recibir en este espacio y en esta conversación a Eduardo Valenzuela, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos digan a través de las redes sociales. Sus preguntas, sus dudas, sus experiencias, mándenlas porque Lalo va a estar muy pendiente. ¿Cómo estás? Buenos días, Lalo. Hola Nat, muchísimas gracias. Gracias por estar conectados y conectadas. Por favor, conéctense al Facebook Live, al YouTube también. Vamos a estar leyendo aquí sus comentarios, poniendo todas sus dudas sobre la mesa para que los y las especialistas nos estén comentando. Vamos a hacer una conversación colectiva, tanto en redes como aquí en el foro. Siempre feliz de estar un viernes más con ustedes aquí en Diálogos en Confianza Pareja. Y también no se olviden de llamarnos al centro de contacto con la audiencia, al 5166-5000. Por favor, déjenos ahí todas sus experiencias, todas sus preguntas y las estaremos comentando. Nat, ¿cómo ves? Claro que sí, Lalo, muchas gracias. Les presento a los especialistas que conformarán la conversación hoy en este programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Rosa María Nashiki Angulo. Ella es maestra en psicología, experta en trabajo comunitario con grupos, desarrollo humano y sexualidad desde la terapia de reencuentro. Rosa María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Temazo el que vamos a tener hoy. Sí. Ya platicamos detrás de cámaras y pues hay muchas cosas que debemos reflexionar. También le damos la bienvenida a Carlos Becerra Revelo. Él es psicólogo clínico y terapeuta cognitivo-conductual, maestro en medicina conductual y candidato a doctor en filosofía y académico de la Universidad Anáhuac de México. Carlos, ¿cómo estás? Encantado de estar preparadísimo para hablar de un tema que aparte es, yo creo que no hay un humano ajeno, ¿no?, a este tema, pareja, autoconcepto, autoestima, así que estaremos conversando de ello. Totalmente de acuerdo. Y finalmente le damos la bienvenida a Iván Estrada. Él es especialista en autoconocimiento, relaciones humanas, género y sexualidad. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Oye, ya detrás de cámaras platicábamos cómo es que también de repente puede ser que desde el género haya diferencias en cuanto a cómo construimos el amor propio y sobre todo de las expectativas que hay de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental entenderlo porque nos vamos construyendo a las personas a través de lo que diría nuestra maestra Fina Sanz, de guiones de vida, ¿no? Sistemas de creencias, grupos de creencias, subgrupos de creencias culturales y subculturales que nos van construyendo como personas. Entonces, es fundamental esta lógica de construcción del género, ¿no? Es decir, de cómo clasificamos, educamos diferenciadamente a hombres y a mujeres. Y eso construye nuestras expectativas, elabora nuestros deseos, aspira a nuestras necesidades. Y, ¿sabes? Permea en cómo establecemos las relaciones con los demás, en nuestra Totalmente. imagen, en nuestro concepto. La verdad es que es un tema que lo vamos a unar a la parte de pareja, pero cuando lo piensas desde el lado personal, qué importante es que nos pongamos a reflexionar sobre cómo es que construimos el amor a nosotros mismos,
cómo es que desarrollamos las ideas, el autoconcepto, porque yo creo que todo lo pensamos en función del autoconcepto, pero de la autoestima, pero tenemos que hablar también del autoconcepto y de la seguridad, que estos tres van de la mano para pues la forma en la que estamos estableciendo relaciones con otras personas. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros. Nuestro tema, enamórate de ti como de tu pareja. Regresamos. Empoderarnos es desarrollar confianza y seguridad en nosotros mismos, trabajar y creer en nuestro potencial, crear acciones que mejoren nuestra vida, ser conscientes de lo que necesitamos y queremos, es amarnos. Muchísimas gracias por estar aquí seguido. Están conectados aquí en redes sociales, en la televisión. Estamos en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja. Enamórate de ti mismo como te enamoras de tus parejas. Un gran tema. Vamos a hablar de autoconocimiento, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de autoconcepto, vamos a hablar de muchas de las herramientas que tenemos para poder desarrollar esta relación tanto con nosotros y nosotras mismas como con la otra persona y relacionarlo con la pareja. Nat, especialistas, las redes están súper agradecidas por este tema. Les encanta que estemos hablando de esta parte. Y, por ejemplo, nos dice Miguel Cárdenas, así es, si uno no se ama y no se aguanta a uno mismo, jamás amaremos y aguantaremos a otra persona. José Alberto nos dice, el autoconocimiento no necesariamente te lleva a amarte, sino también a odiarte. Justo un poco lo que platicábamos, ¿no? El un 360, no todo es amor, no todo es flores, todo es bonito, ¿no? Nora nos dice, buenos días a todos. Y sí, estoy de acuerdo, si no nos queremos nosotros, no podemos dar amor a los que nos rodean. El amor propio debe ser la prioridad. Bueno, pues están calentando motores aquí en los comentarios de redes sociales. No olviden de llamarnos al 55 51 66 4000 al centro de contacto con la audiencia. Les estaremos escuchando y tomando nota de todos sus comentarios. ¿Y qué les parece si vamos a la pregunta que hicimos en redes para dar un poco más de contexto e iniciar de lleno con el tema? Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué opinas de la frase "ámate a ti primero para después amar a alguien más"? Estas fueron algunas de las respuestas. Mamili00. Que es verdad, solo así lograremos buenas relaciones, tanto amorosas como familiares y amistades. A mí Sol. A medida que entendamos qué es el amor, sabremos cómo darlo. El amor es donarse, es dar, es empatizar. El amor es un don que se nos da nato. El enamoramiento solo es un sentimiento como emoción. Jazz Damasco. Discrepo un poco con esta frase, ya que pienso que es un mito. El amor no está enfocado en el ser, sino en el dar. Creo que uno puede dar amor sin amarse a sí mismo. No lo sé. Es mi humilde opinión. Ivonne Peñalosa. Claro que sí. Si tú no te amas, nadie te puede amar. Isa Moreno. Es básico el amarse a uno mismo primero. Hugo González. Si no te amas a ti primero, entonces quiere decir que no está bien tu salud mental y emocional. Como consecuencia, tus relaciones carecerán de esa armonía y se tornarán difíciles y problemáticas en algún tiempo. Sara Alelí García Silva. Cierto, uno no puede dar lo que no tiene ni exigir lo que no da. Gracias a todas y todos por su participación en las redes sociales y como vemos hay reflexiones pues muy interesantes. Escuchamos la frase está dada, tienes que enamorarte de ti mismo antes de iniciar una relación. ¿Qué tan cierto es esto, Rosa? Pues es parcialmente cierta. O sea, es verdad que puedes amar a otras personas mucho más de lo que te amas a ti para establecer una relación. Pero también es muy cierto que a partir del amor propio es que tú puedes establecer relaciones en donde exista un límite, donde exista bienestar, donde puedas pedir eso que te hace bien y dar lo que te hace bien a ti y le hace bien a la otra persona. O sea, la escucha mutua es muy importante, pero no es como solamente si no te amas a ti, puedes tener pareja, o puedes tener pareja solo si te amas, ¿no? Claro. O sea, no es elemental. O sea, pero si te amas, Si o sea, te tienes amas, estas herramientas como establecer límites, establecer acuerdos,
¿Qué más? Sobre todo creo que esto puede tener un sentido más claro para los que nos escuchan si lo trasladamos de lo que le llamamos a veces del mundo mental al mundo práctico. Esto es, a veces es mucho más sencillo el entender el amor a los demás y a ti mismo en las acciones. Cuando estamos con alguien y te dice yo te voy a amar mucho o te amo mucho, suena lindo, pero es más importante el cómo me vas a amar. Y lo mismo aplica para uno mismo, ¿no? Es decir, no sé si decir me amo mucho o poco regular, sino cómo me trato. Y literalmente lo digo en sentido práctico, ¿no? Cómo me procuro en cuanto a mi autocuidado de salud, emocional, la alimentación, el ejercicio. Procurarnos con las acciones es muy semejante a cómo amamos a los demás con las acciones. El amor son hechos. Entonces, creo que ahí eso puede facilitar esto que estamos ahorita empezando a dialogar, ¿no? Sacar de la jaula mental a las cuestiones prácticas puede ayudar un montón para poderlo hacer objetivo, contundente, claro, tangible. Y eso creo que lo hace mucho más experiencial incluso también, ¿no? Cómo me trato es como voy a tratar a los demás. En un sentido, ¿no? Y es, como lo comentábamos, es bidireccional. No es 100% todo el tiempo porque somos falibles, fallamos tanto para cuidarnos como para cuidar y querer al otro, eso es claro. Pero sí me parece básico el entender que esto no nada más existe el tema del amor propio y el amor a los otros, a la pareja, no existe solo en un entorno emocional interno, que no digo que no sea importante, pero si no se traslada, por eso decía yo, pues, te quiero mucho, pero no lo demuestro, oye, es que yo me amo un montón y me caigo súper bien, pero no tengo acciones prácticas básicas, desde dormir lo suficiente, comer lo suficiente, ¿no? ¿Para qué nos vamos acá cuando acá no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Fíjate que en uno de los comentarios que veíamos había una persona que nos decía, yo sí creo que puedes dar amor aunque no te ames a ti mismo, a ti misma. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que es un ejercicio de conciencia, ¿no? Y del trabajo de autonomía que tenemos todas las personas. Es decir, seamos conscientes o no, tenemos un aprecio hacia nosotros. Lo demostramos, somos conscientes o no somos conscientes ante ello, pero está ahí presente, ¿no? Porque si no dejaríamos de existir, dejaríamos de cuidarnos, de comer, dejaríamos de bañarnos, ¿no? O sea, esos pequeños cuidados sí los tenemos. Hay veces que no los nombramos y no los formamos, no los vemos como parte de un aprecio y de un proceso de autoconocimiento. Por eso creo que el ejercicio de conciencia es fundamental y por eso el trabajo, pero sobre todo el proceso en ese trabajo de autorregulación, de autoconocimiento, de autoconciencia, tendría que ser permanente. Siempre se puede hacer con terapia o sin terapia, pero es como que si alguien quiere estudiar sociología o psicología sin ir a la universidad, claro que puedes aprender, pero obviamente si te apoyas de estructuras profesionales, pues sales con otros reflejos, sales con conocimiento científico actualizado, ¿no? O no, también hay otras instancias que no te lo permiten, ¿no? Siempre va a haber sesgos y hay muchas formas de generar ese trabajo, es decir, no solamente en terapia, también puedes hacer trabajo personal de capacitación, trabajo personal de grupos, tutorías de trabajo personal. A mí, por ejemplo, que me toca justo capacitar a instituciones públicas, a instituciones privadas, pero también hacer tutorías personalizadas con chicas, chicos que tienen problemas con violencia, ya sea que la ejerzan o la sufran, o también con grupos de hombres que deciden renunciar a su violencia o trabajar su masculinidad. También el asunto es una decisión, ¿no? A mí me pueden decir 1000 personas, ¿no? Y muchas veces, desafortunadamente, en la mayor parte de casos de grupos de hombres llegan cuando ya están en su tercer divorcio, cuando ya tienen 2 denuncias de alejamiento por los hijos. ¿Por qué será que mis segundos hijos no me quieren hablar? ¿Será que tengo que trabajar algo? Entonces, llegamos ya muy tarde a esos procesos porque, claro, mi autoconvencimiento en la masculinidad me dice, no, pues yo estoy bien, ¿no? Entonces, no necesariamente el autoconvencimiento también genera ese proceso de entender mis conflictos, de poderlos resolver sanamente, de que eso sea un proceso de autorreflexión, de conciencia que me permita tener relaciones más sanas. Y yo creo que también tiene que ver mucho con qué tanta claridad tenemos sobre ciertas cuestiones. O sea, en el caso, por ejemplo, de la masculinidad, o sea, hay como una idea social que no da paso a otro tipo de masculinidades. Y por ejemplo, cuando lo pensamos desde el amor propio, creo que también lo que entendemos por amor propio varía muchísimo de una persona a otra. ¿Qué sí es amor propio y qué no lo es, Rosa? Pues mira, el amor propio es entender que tienes un valor, ¿no?, personal, que puedes hacer cosas para cuidarte, para escucharte, para estar contigo, que eres tan valiosa como las otras personas.
no ponerte ni superior ni inferior a las demás, sino colocarte en relaciones de horizontalidad con las demás personas. Es entender también que necesitas establecer un límite personal, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar cuando me encuentro con otra persona para podérselo poner a las otras personas. También es poder decidir sobre aquello que quieres, eso que te hace bien, y aquello que no te hace bien y no quieres en tu vida. Entonces es desarrollar una capacidad como de escucha personal, de conciencia personal, que permita relacionarte con las demás personas. Y que te lleve al autoconocimiento, claro. Y justamente sobre autoconocimiento nos habla Aralia Barlés. Ella es doctora en filosofía. Veamos y lo comentamos. Actualmente está de moda hablar del amor propio porque estamos viviendo en una sociedad que está muy apegada a la libertad. Entendemos la libertad como la capacidad de elegir entre muchas opciones, que eso no es la libertad a nivel profundo, pero es una libertad capitalista, social, a la que estamos muy acostumbrados. Y eso exacerba la idea del amor propio. Es decir, estamos entendiendo que amarnos a nosotros mismos significa gustarnos, desearnos, estar contentos con lo que vemos delante de un espejo, por ejemplo. Hemos intentado empezar a profundizar como sociedad respecto al autoconocimiento o al autocuidado, pero nos estamos desviando fácilmente hacia estas apariencias que nos despierta mirarnos en una red social y decir, me veo bello, me veo hermosa, sí me gusto. A ver, hay una diferencia marcada, poco clara, entre autoestima y amor propio. El autoestima lo entendemos como la valoración del sí mismo, entender mis cualidades, mis características, y ahí empezamos a embarrar la idea, a confundirla, a trastocarla con amor propio, y entonces mezclamos esta idea extraña en la que nos tenemos que gustar como somos. Realmente, si hablamos de amor propio, la etimología pues viene de filautia, que significa amor a sí mismo, pero eso no implica la aceptación de todo lo que yo soy es algo bello, bueno y hermoso. La diferencia práctica, podríamos decir, la autoestima nos ayuda para valorarnos desde un sentido más profundo y crítico, qué cualidades tengo, cuáles no, qué características puedo cambiar, pero estamos llevando socialmente la idea del amor propio más hacia el narcisismo como tal. Conocerse a uno mismo, digamos que es una parte esencial o fundamental de vincularse con el mundo, con la otredad. Yo me conozco cuando entro en relación con otras personas. Conocerse a sí mismo significa enfrentar al otro, tener un conflicto con la otredad, chocar. Y en ese choque me limito, no puedo ser libre por completo, y ahí es donde me empiezo a conocer. Empiezo a conocer mis defectos, mi carácter, mis capacidades, si puedo lidiar con la frustración o no. Quien más se conoce a sí mismo, como diría Spinoza, más conoce de Dios, más conoce de la naturaleza y por lo tanto más conoce del mundo entero. Muchas gracias, Aralia, por tus comentarios y por esta cápsula. Tenemos comentarios en redes sociales, nada de especialistas, para poder alimentar un poco la plática. Quaker, gracias, que siempre estás conectado a nuestras transmisiones. Dice, ¿por qué cuando te quieres, te cuidas y te amas, por qué te dicen egoísta? Es justo lo que estábamos escuchando en la cápsula, ¿no? Puede caer en esta parte de egoísmo. Vamos a tratar este tema, esta línea, ¿no? Sara nos dice, a cualquier edad no puedes dar algo de lo que careces. Muy interesante, Sara. Muchísimas gracias. Gran frase. Gratia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una frase bien famosa, ¿no? Es muy famosa, creo que viene hasta en la Biblia. Vamos a comentarla, pues qué tal que no nos amamos tanto, ¿cómo vas a amar al prójimo? No sé, Gratia, muchas gracias por tu comentario, ahorita lo ponemos en el panel de especialistas. Colibrí Marite nos dice, totalmente, al conocer a mi esposo, el escucharlo, coincidimos en varias cosas y formas de pensar. Me dije exactamente eso, yo quiero en mi vida. Se puede decir que fue magia y el destino nos unió, pero la verdad es que fue la autoestima de cada uno lo que nos hace estar aquí 35 años juntos. Entonces, gracias, Colibrí Marite. La verdad es que 35 años es mucho tiempo. Gracias a la autoestima de los dos, nos dice Colibrí, muchas gracias. Naib nos dice, ¿cómo amarme sin caer en el narcisismo o en el egoísmo? Muchas veces yo esperaba que mi pareja me quisiera o amara el concepto que yo tengo de amor. Y cuando el concepto de ella es diferente al que yo quiero, me frustra mucho, ¿no? Entonces creo que en los comentarios está muy, muy marcado este tema, cómo diferenciar el me autotrabajo, cuido de mí, me quiero, me abrazo,
y lo quiero compartir con una persona, pero luego vienen los comentarios de soy un egoísta, soy un narcisista, no comparto. Y un poco el tema que estábamos hablando, ¿no, Nat? Esta parte de buscar la aprobación de la otra persona. ¿Y qué pasa cuando la otra persona busca la aprobación de ti? Es complicado. ¿Cómo borramos esa línea entre el autoquererte, el autoenamorarte y no ser un egoísta o un narcisista? Es que yo creo que ahí todo lo que hace la humanidad, todo lo que hacemos las personas, tiene que ver con el ego, ¿no? Es decir, con mi reflejo, en lo que yo me veo proyectado, en lo que hago en el otro, en las otras personas. Es imposible que no seamos egoístas, en principio, ¿no? Todo. Incluso no vernos, incluso no bañarnos, meternos en irnos de ermitaños, ¿no? Tiene que ver con el ego, ¿no? Con cómo yo me valoro frente a eso que me refleja. No hay necesidad de ir, bueno, sí, siempre hay necesidad de ir más allá. Y eso es lo que creo que complejiza lo humano, ¿no? Y lo que nos vuelve también personas únicas. Y también la capacidad de transformación, la capacidad de recrearnos, en la medida en que yo soy consciente de ese ego y qué hago con eso que yo quiero, que es con eso que yo deseo. Desde dónde construyo ese deseo, ¿no? Y ahí también creo, pensando en esto que decía Nietzsche, ¿no? De que nada humano nos es ajeno, porque socializamos. Y justo en esa socialización es donde aprendemos a construir el amor. Por ahí decían en otra frase que el amor es nato, ¿no? Y no nacemos amando. Es una construcción social que aprendemos pues, con estos guiones de vida, ¿no? Con esta socialización. Es parte de nuestra capacidad física, fisiobiológica, ¿no? De pensar, de crear relaciones, de crear vínculos con el lenguaje, pero no es parte de la naturaleza, es parte de la socialización. Entonces, por eso mismo tenemos esa capacidad de transformarlo y entonces también de construir esa noción incluso de amor, ¿no? O sea, nuestra noción de amor tiene una historia, hay que saber de dónde viene para no repetir el guión inconscientemente y entonces sí ver qué puedo transformar, qué necesito transformar para tener relaciones pues, más autónomas, más gozosas, más solidarias, más justas. Más éticas, ¿no? Hay un ejercicio, hacemos en terapia conductual, que le llamamos técnica del doble criterio y tiene mucho que ver con este tema, sobre todo porque a veces aplicamos parámetros distintos del autocuidado con el del otro, del amor propio del otro. Básicamente, para hacerlo en breve, por ejemplo, cuando hay pacientes que te dicen es que yo ante una falla, por ejemplo, fallé en algo, ¿no? Me equivoqué en algo y se dan como dicen, con el tubo, ¿no? Con todo. Y entonces soy pésimo, soy mala persona y la culpa, exacto, la flagelación emocional. Tú lo planteas, imagínate que estuvieras, puedes hacerlo hasta con imaginería, ¿no? Imagina que estuvieras enfrente de alguien más o menos, digamos, contemporáneo a ti, que amas y adoras, ¿no? Puede ser un amigo, tu pareja, un hijo, no importa. Y te está contando exactamente lo mismo que tú me estás contando a mí, es palabra por palabra. Y te dice lo mismo que tú me dices a mí. Soy de lo peor, soy mala persona, soy pésimo, no me aguanto, no merezco vivir, estoy muy mal. Lo tienes enfrente y tienes el corazón lleno de amor para poder decirle algo, confortarlo. ¿Qué le dirías? Les prometo que el 100% de las veces, o casi, pero yo diría que el 100% te dice no, lo consolaría, le diría no, no es así, yo estoy contigo, todos fallamos, no te preocupes, ¿cómo te ayudo? Y el ejercicio deriva en, ¿y por qué no el mismo speech? ¿Por qué ante la misma situación el parámetro es distinto? ¿Por qué el criterio cambia para que otro humano que pasa por lo mismo que tú le consueles y le arropes? ¿Y por qué cuando tú fallas exactamente lo mismo te das pero con todo, ¿no? Entonces, les llevas, no es solamente para regañar al paciente, ¿va? Sino para llevarle este insight, ¿no? Y de decir, a ver, ¿por qué no practicar con los mismos parámetros de aceptación y de cariño a ti mismo que a los demás? ¿No habría una razón esencial por el cual tendrías que tratar diferente a otro en la misma falla que a ti mismo, ¿no? Sin embargo, es la tendencia. Es la tendencia. ¿Por qué crees que es así? Mira, hay una cuestión acá de perspectiva en la cual, y tiene que ver con lo del egoísmo que hacían en la pregunta. Las personas podemos ser altruistas y al 99 veces, y a la 100 dices no doy porque me quiero cuidar, y la misma mente o los demás te tachan de egoísmo, ¿no? Entonces, es un tema por eso de perspectiva, porque de pronto las personas solemos, o los demás a nosotros o nosotros mismos, a la única vez acción o las pocas de autocuidado, señalar de egoísmo. Yo creo que ahí hay un tema, lo decía un autor, un colega, de un egoísmo ético.
O sea, se vale esa parte de egoísmo, donde entonces a lo mejor el tema es que la palabra egoísta está peyorativamente, ¿no? Está enmarcada en algo negativo. Pero hay un egoísmo ético, que incluso Kant lo dijo, ¿no? El filósofo, de primero usted y un poquito bajito los demás, ¿no? Pero primero usted, o esta analogía de la mascarilla en el avión, ¿no? Si hay turbulencia, primero usted se la pone y después al de al lado. Entonces, hay un punto que de un egoísmo ético que es practicable, donde entonces a veces te dicen, oye, la boda de tal, el cumpleaños de tal, el festejo de tal, tú estás burnateado socialmente, ¿no? Quemado de ir a tanta fiesta y puedes decir, no voy a la que sigue. Oye, ¿cómo? Pero es el cumpleaños de tal. Lo siento, me tengo que descansar. Hasta en lo económico, ¿no? A veces. Entonces, esa parte es que ustedes son egoístas. No es que me encante que me tachen de egoísta o no, pero sí amerita este egoísmo ético, que básicamente a veces es practicar el autocuidado, más allá de que tu misma mente o los demás te tachen de egoísta, ¿no? Y lo pongo comillas, insisto, porque el término, de hecho, de pronto está señalado de manera muy peyorativa. Pero creo que de ahí deriva, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué esos dobles criterios? Porque estamos justamente enmarcados en una cultura donde de pronto parecería que tienes que darte al 100 por los demás y el día que eliges ponerte a ti un poquitito, no hablo de ponerte acá, de ponerte aquí un poquito, se te engloba tú mismo o los demás, de que eres... Se te viene el mundo encima. Bueno, ¿qué te digo? ¿No? Estamos enmarcados en una sociedad en la que no solamente es como dices, te tienes que dar al 100, sino también la sociedad te moldea al 100. O sea, hay una sociedad que te pone estándares muy estrictos, mandatos muy claros sobre cómo te debes comportar, cómo debes ser, y cuando te sales de esa cajita, pues se forma un caos. Y justamente sobre esto nos habla Aarón. Vamos a ver su testimonio y cómo él logró el autocuidado y el autoconocimiento a pesar de todas las expectativas que tenía de la sociedad. Tengo 43 años. Mi última relación fue hace como 8 años. Desde entonces no he vuelto a tener otra relación. Pues ahorita estoy soltero, lo disfruto mucho. Me dedico a hacer lo que me gusta. La autovaloración considero que es como el ir descubriendo quién eres, cuáles son tus características y aprender que eso es valioso. Porque muchas veces desde afuera te dicen qué es lo valioso y no empatas con eso que el exterior te dice que es valioso. Entonces sientes que no vales por eso. Yo viví mi adolescencia en los 90s, cuando todavía no había internet, no había redes sociales, y en ese entonces la masculinidad era muy estrecha. O eras macho o no eras hombre. Entonces, yo desde que era niño me di cuenta que no encajaba en todo eso que se supone que tenía que encajar, como con la violencia, la discriminación, el sentir que estaba por arriba de otros. Eso me llevó a tener una depresión porque no sabía quién era. Entonces, a raíz de esta depresión, terminé con terapia psicológica y con ayuda psiquiátrica. Cuando ingresé al psiquiátrico, comencé a tener terapias grupales y ahí fui descubriendo que hay una diversidad de maneras de ser y que lo que está socialmente establecido no siempre es lo correcto y no siempre habla de la realidad de las personas. Al principio no me daba cuenta que seguía como atrapado en la idea romántica de las relaciones, pero conforme fui haciendo conciencia de que tenía características que eran valiosas y que tenían que ser reconocidas también por la otra persona, no solamente por mí, las relaciones ya no eran tan funcionales y no tenía que ver con si quería o no a la otra persona, sino más bien tenía que ver con que ya no estaba reconociéndome la otra persona como yo era. Al principio yo pensaba, cuando comencé a avanzar en las terapias, pensaba que el autodescubrimiento estaba logrado y que ya era como todo lo que había que ver. Pero conforme han ido pasando los años, me he dado cuenta que he ido cambiando como persona y que entonces tengo que reconocerme cada cierto tiempo, y esto me lleva a concluir que el autoconocimiento y la autovaloración pues duran toda la vida, porque vamos cambiando, van cambiando las situaciones y van cambiando las condiciones de vida. Es necesario continuar toda la vida conociéndote, conociendo a la otra persona y en general pues a todos los que te rodean. Muchas gracias, Aarón, por compartirnos tu experiencia. Y él termina, yo creo que con una frase muy valiosa. O sea, esta parte de el autoconocimiento es un proceso que te lleva toda la vida. Y él lo decía, y
cada tanto tengo que volver como a reconectar conmigo, ¿no? O sea, de ahora quién soy, porque pues somos seres dinámicos, somos cambiantes, Rosa. Sí, eso es un proyecto de vida. O sea, la transformación, el conocimiento es algo que se va dando a lo largo de la vida. Y platicaba hace rato de que a veces la vida te obliga a mirarte a ti misma como persona, ¿no? Cuando tienes un dolor muy grande o cuando algo no te sale como tú esperabas, te está obligando a mirarte a ti. Y de pronto también pensaba en esto que se platicaba de lo que es el egoísmo, de cómo verte primero parece una actitud o una práctica egoísta, ¿no? Pero también es porque le damos mucha fuerza a las expectativas de las otras personas y le damos prioridad a la expectativa del otro antes de lo que yo necesito para mí, para cuidarme, para estar bien. Lo que funciona para Lo que mí. funciona para mí. Que es algo que vemos en el testimonio de Aarón. O sea, para él fue, pues digamos que llegar a un momento de crisis, ¿no? En el que tiene que buscar este acompañamiento, en el que tiene que reconfigurar todo en lo que creía. Y quiero andar en esta parte de la terapia. Se dice, y es lo que más se recomienda para un proceso de descubrirse, de conocerse, de poder desdibujar todos estos mandatos sociales que tenemos. Sin embargo, la realidad es que no todas las personas tienen el acceso a una terapia. ¿De qué otra forma podemos profundizar en la manera en la que nos relacionamos con los demás? Creo que dicen, algún escritor decía que la sabiduría, la madurez, no se adquiere necesariamente con los años. Yo diría que acá tampoco con la terapia necesariamente. Coincido con lo que decía Rosa, al final del día a veces hay experiencias, yo les digo el punto de elección, experiencias difíciles, duras, que te marcan dos opciones, ¿no? Movimiento hacia adelante o hacia atrás. El hacia adelante es cuando te conectas con tus valores, principios, esa forma de vida, esa forma en cómo quieres vivir tu vida. Y el hacia atrás es cuando por miedo, ¿no? Te enconchas y dejas que la vida ver cómo se las arregla, pero tú básicamente evitas, ¿no? Una evitación radical. Entonces, a veces con o sin un terapeuta, esos movimientos son posibles, ¿no? El movimiento hacia adelante, a veces incluso la gente que te ama, una lectura, una conferencia, un taller, hay múltiples experiencias para esto, ¿no? Y creo que esto se refleja ahorita con el testimonio que veíamos en algo que, por ejemplo, yo lo veo con varios pacientes, sobre todo cuando están avanzando, en este caso con terapia, ¿no? Aunque insisto que sin terapia también se puede. Cuando tienes este compañero terapeuta, en estos movimientos donde, por ejemplo, hay personas que viven más la plenitud de pareja, suena raro, sin pareja que estando emparejados, ¿no? Y sienten que están mucho más conectados con el amor estando solteros que cuando estaban con pareja, y que tiene que ver justamente con el movimiento hacia adelante. Vivo mi vida amorosa más plena estando soltero que con alguien. A veces hasta rechazar a alguien que no compatibiliza contigo, decirle no gracias porque no somos match, puede ser más pleno que estar saliendo con alguien durante mucho tiempo nada más por tener a alguien ahí los sábados por la noche, ¿no? Y yo creo que es un gran acto de amor a uno mismo el saber decir, no por el simple, no por no estar soltero voy a aceptar o voy a querer construir con alguien que pues, no me gusta. Exacto. Porque creo que puede pasar, el miedo a la soledad también es todo un tema al hablar de autoconocimiento. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a leer todos los comentarios, todas las preguntas que ustedes nos han mandado a través de las redes sociales. Así que quédense conectados con nosotros aquí en Diálogos en Confianza a través de la señal del 11. Estamos totalmente en vivo, no se vayan. La seguridad de la persona adulta se apoya en 4 pilares: la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la competencia sexual. Antonio Bolinches, psicólogo y terapeuta de pareja español. Muchísimas gracias por seguir aquí en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja. El tema Enamórate de ti como de tu pareja es difícil, estamos platicando, estamos poniendo los comentarios sobre la mesa, hemos hablado de autoestima, de autoconocimiento, hemos hablado que el enamorarte de ti no precisamente te impide dar amor a otros, pero creo que colateralmente puede ser un gran avance. Y vamos a leer algunos comentarios, pero antes quiero invitarles a que no se pierdan el programa que vamos a tener el próximo lunes en Diálogos en Pareja Salud. El tema es ¿qué hacer con las enfermedades gastrointestinales? No se lo pierdan, muy importante porque creo que es más de lo común y más aquí en México. Pero bueno, vamos a leer comentarios. Llámenos al 55 51 66 4000. Conecten con nosotros también vía telefónica y estaremos viendo también todas sus experiencias. Y les leo unos comentarios que les parece para ir enriqueciendo la conversación. Por ejemplo, Meltri nos dice: en la cultura mexicana se nos ha enseñado que amar es renunciar a mis prioridades y valorar y demostrar a la otra persona que nos importa. Y creemos que amar y que nos amen es estar plenos.
la responsabilidad de amor propio y afecto está en el otro, ¿no? Esto dice Metzli, muchísimas gracias. Luiva nos dice, gracias a la terapia pude amarme y valorarme y por ende no permitir más violencia por parte de una familiar muy cercana. Pude alejarme sin miedo. ¿Qué pasa también cuando metemos temas de violencia en el autoconocimiento y en el autovalor y en el autoamor? Muchísimas gracias, Luiva, por compartirnos este comentario. Es importantísimo poder hablar de violencia en este tema, ¿no? José Alberto nos dice, el ego como servidor es muy bueno, pero como amo es un tirano. Era lo que platicábamos un poco en la parte pasada, el ego, cómo podemos diferenciarlo y cómo nos hablabas, Carlos, acerca de esta parte de puede ser muy bueno 99 veces, pero a la primera que dices que no, entonces ya, eres un egoísta, ¿no? José Soria nos dice, a veces empezamos a llenar carencias y supuestos vacíos y para no estar solos y damos todo y pensamos que el amor es enfrentarnos a nosotros. Es mucho más complejo que las creencias, hábitos y costumbres. El vernos como nos gusta no es fácil y darle a otro lo mismo tampoco. Muchísimas gracias, José, por tu comentario. Y bueno, aquí tenemos el comentario de Lilia que nos dice, ¿qué tanto nos damos ese valor a uno mismo para poder amar o querer a los demás? Comenzamos por esa paz espiritual interna y posteriormente damos lo mejor a la otra persona o pareja. Gracias por el tema, mucha reflexión. Stephanie nos dice, el concepto exacerbado de amarse a uno mismo antes que todo no viene de una sociedad moderna de libertades, lo pone entre comillas, sino de un individualismo narcisista en un contexto psicológico postmoderno, donde se trastoca profundamente el sentido primordial y superior de un amor solidario, familiar y colectivo. Eso es interesante, Stephanie, muchas gracias por contrastar esta parte del amor propio con el amor colectivo, el amor familiar. Creo que es muy, muy interesante, lo platicaremos en un momento. Vamos a ver el testimonio anónimo, ¿qué les parece? Para poder también saber un poco qué nos dice esta persona. Tengo 44 años, actualmente estoy desempleada, soy médico pero estoy desempleada, no tengo hijos, vivo con mi mamá. Hace 9 meses terminé con una relación de noviazgo en la que sufrí mucha violencia. Pues sinceramente me sentía yo mal. Con toda la información que hay en internet hoy en día respecto al amor propio, me empecé a dar cuenta que yo le estaba dando mucha prioridad tanto al que fue mi novio como a mi familia y me estaba dejando de lado yo como persona, como ser humano. Sentía que lo que me estaba pasando yo merecía ese trato, que merecía que me trataran mal, hasta que me di cuenta que no, o sea, nadie merece ser tratado mal. Empecé a hacer yo también introspección hacia mí misma, qué estaba pasando, ¿no? Porque yo permitía este tipo de situaciones y no ponía límites. Cuando me di cuenta que esa era la clave en mi caso, el no estar poniendo límites, sino dejar que pasaran por encima de mí, me di cuenta que tenía que empezar a poner esos límites y eso era parte del quererme a mí misma, el pedir respeto, pero también yo poner los límites para que los demás me respetaran. Pues sí hay un bombardeo en las redes sociales respecto al amor propio y a veces a uno le exigen que para que tenga uno respeto de los demás, pues debe de tener amor propio. Pero a veces uno mismo ni siquiera sabe lo que es el amor propio, a qué se refiere, que se refiere a los límites, a cómo me percibo yo misma, cómo me veo a mí misma. No cómo me ven los demás, sino cómo me veo yo misma. Entonces, a veces más bien nos dejamos influenciar por lo que los demás dicen de nosotros. Bueno, ahora establezco límites, tanto para la otra persona como para mí, porque también el hecho de tener una buena relación tiene que ver también conmigo, lo que yo digo de la otra persona o hago con respecto a la otra persona, no nada más hacia mí. Y pues bueno, el autoconocimiento de uno mismo hacia cómo convivir, cómo relacionarme con los demás, no nada más en una relación de noviazgo, sino con mi familia, con el medio en donde yo convivo. Muchísimas gracias a esta mujer por compartirnos su experiencia de vida y me parece muy valioso lo que ella nos dice, porque por un lado ella es muy consciente de todo este bombardeo mediático que recibió sobre el amor propio, pero a la vez estos mandatos
en los que se dice que para amar, pues, o el parte del amar es poner a las personas antes que a uno mismo, ¿no? Ella lo decía, puse a mi familia, tuve una relación donde, pues, no era feliz, hablamos de violencia. ¿Qué tan normalizado está el maltrato en nuestra sociedad que hace que percibamos como muy difícil estar en relaciones donde nos traten bien? Es lo más normal, es lo más construido, es lo más aceptado. Y aprendemos a maltratar no por lo que nos dicen, tienes que maltratar de esta manera. No, lo asumimos en las prácticas, en los gestos, en la cotidianidad. Si veo que en mi círculo mi papá, por ejemplo, se autopendejea, ¿no? O se automaltrate, dice, no, hay que castigarse, no, autoconstríñete, velo mal. Claro, tú lo vas a aprender, aunque no te lo digan con palabras, sino con actos. Entonces ahí está nuestro primer aprendizaje, ¿no? Nuestros guiones de vida, de lo que hablábamos hace rato. Entonces hemos normalizado una cultura del maltrato. De hecho hay un artículo maravilloso, búsquenlo, de Fina Sanz Ramón, de la cultura del maltrato hacia el buen trato. Tiene que ser un proceso. Igual que decía Gandhi sobre la guerra y la paz, ¿no? Así como la violencia y la guerra es un proceso, se declara, se hace una estrategia, hay que hacer proyectos, estrategias para la paz, para buscar justicia, para buscar no solo amor propio, pero no el amor propio de autoflagelarme y autoexigirme, o sea, sí también, pero en una autoexigencia que no me maltrate. Entonces, creo que eso se tiene que aprender y también tiene que ver con las prioridades, es decir, normalizamos que en automático la palabra ya tiene un significado, pero es el significado que nos dieron histórica y socialmente, ¿no? Entonces hay que también cuestionarlo porque hay normas de maltrato, de violencia internalizadas, inconscientes, invisibilizadas ahí. Y estas 3 esferas que, por ejemplo, también decían en los comentarios, y dejé de tener prioridades conmigo por atender a la otra persona. Si no tienes prioridades contigo, no te construyes, no te ves. Y no hay forma de que tampoco te vean, porque entonces solamente estás en el dar. Entonces hay que aprender a dar y a recibir. Si yo en mi caso, por mi construcción de género, que en la mayoría de los casos a los hombres nos enseñan a recibir, a recibir, a recibir, y a poco dar, cuando menos autoafectivamente, emocionalmente, en el cuidado, ¿no? Porque tal vez en lo económico o en lo monetario o en lo financiero sí estamos para dar, ¿no? Así se nos educa. Entonces, hay que revertirlo para generar ese equilibrio, para generar esa homeostasis, ¿no? En la vida, para que sea vivificante y sea bien tratante en nuestras relaciones. Pero tenemos que tener esas 3 esferas, ¿no? Nuestro espacio íntimo, ¿qué me doy constantemente a mí para nutrirme? Para estarme dando, para estar recibiendo, para estar también dando de eso que doy, que crezco, ¿no? Como persona. Pero también, ¿qué doy en mis vínculos? ¿Cómo construyo mis relaciones? ¿Cómo construyo mi afectividad, ¿no? Un amor que sea afectivo, aceptando buenas y malas experiencias, buenas y malas emociones, ¿no? Y también, ¿qué doy en mi esfera de lo social, ¿no? ¿Qué recibo socialmente? ¿De qué me nutro y qué doy a la vez socialmente? Entonces, si no construyo esas 3 esferas, mi mesa se cae. Y necesariamente, pues obviamente voy a fracasar no solamente en mi vida personal, en mi vida íntima, en mis vínculos. No voy a saber incluso ni por dónde vino la roca. Claro. Para pasar del maltrato al buen trato, hay que empezar con uno mismo, entonces. ¿No? Sí, es elemental tener como la claridad de que el centro de tu vida eres tú mismo. Las demás personas nos acompañan en nuestra vida, pero nosotras somos el centro de nuestra vida como personas. Las demás personas me ayudan a mirarme a mí y a construir relaciones que nos beneficien a ambas. Claro. Pero necesito establecer como este espacio personal de bienestar para también construirlo en lo social, en lo relacional. Si no estoy bien en lo personal, difícilmente puedo establecer vínculos desde el bienestar. Claro, y yo creo que aquí es donde me gustaría hacer una acotación. Lo hablábamos fuera del aire. Estamos, creo que en un momento en el que tenemos mucha conciencia del amor propio, de lo importante es estar bien con uno mismo, conocerse para poder entonces relacionarse con los demás. Sin embargo, para muchas personas esta se puede volver una máxima muy limitante de, si estamos hablando de que conocerme es un proceso que me lleva toda la vida, me suena un poco complicado, entonces, ¿en qué momento me voy a sentir bien para tener una pareja, no? Esto es, decimos en terapia de conducta que a veces tu valor también te puede devorar. Entonces, si bien el punto es ámate y después, en algún punto se puede volver lapidario a manera de algo que te amarra para poder tener flexibilidad para decidir. Entonces,
hay algo, escuchando ahorita a mis compañeros, hay una analogía que creo que puede ayudar como a aterrizar esto. Si visualizamos estas plantas que están aquí como si fueran las diferentes áreas de nuestra vida, y una es la familia, el tiempo libre, la espiritualidad, la pareja, los hijos, cada uno tiene personalizado, ¿no? su espacio. Y tú tienes un galoncito de agua limitado, y digo limitado porque como humanos tenemos límites en temas hasta de vida, ¿no? De años, de vigilia, de tiempo despiertos, de lo que hacen nuestras manos durante el día. Es limitada la energía. Y con ese galoncito tú le vas a repartir agua de acuerdo a la jerarquía que para ti tiene de importancia. Entonces, de pronto hay una que dice pareja y tú vas a poderle dar ahí lo que a ti te complazca dar, ¿no? Puede ser 20% de tu galoncito, 30, el 80, de acuerdo a la jerarquía que tú le otorgues, pero la vas repartiendo. Entonces, eso tiene que ver con algo práctico que se asemeja justo a lo que estábamos planteando ahora. De alguna manera, el asunto es, voy a repartir de acuerdo a mis principios, no a los principios de la cultura o el contexto que tengo. Puedo de verdad vivir muy exigido por los demás, pero lo que al final del día va a hacer que yo me sienta satisfecho con la vida que tengo es repartir esa agüita, ¿no? Que es mía, conforme yo quiera. Incluso si lo conectamos de una manera mucho más amplia, esto es como si cada uno pudiéramos visualizar nuestro epitafio, ¿no? Que es esta frase que reseña nuestra vida cuando dejamos de estar en este plan terrenal. Si nosotros escribiésemos ese epitafio y te das el tiempo para poderlo visualizar incluso cómo estaría ahí ya en tus restos, y te preguntas, ok, ¿ese epitafio me deja satisfecho? Podría ser, por ejemplo, aquí descansa Carlos Becerra, que fue un padre amoroso y un psicólogo que hizo lo que pudo para ayudar. Me lo saqué ahorita de la manga, ¿no? No lo había pensado. Y ahí está el epitafio. Y yo podría, por ejemplo, plantear, ok, hoy en día, si mañana me voy de este mundo, ¿mis acciones representaron ese epitafio? Si mi respuesta es en general sí, porque tampoco es todo el tiempo, ¿no? Si en general sí, creo que podría de alguna otra manera entender que mi vida va por el camino que yo quiero que vaya, tanto en el amor como con mis hijos, como conmigo mismo, en mi autocuidado. Entonces, creo que así lo podríamos también plantear, ¿no? De una manera más aterrizable. Es decir, plantéense cada uno cuál es esa finalidad que le buscan dar a su vida y pregúntense con compasión, no con un afán de automolerse, ¿no? Con compasión y cariño hacia uno mismo, decir, ¿estoy cumpliendo mis acciones cotidianas con ese epitafio? Si la respuesta es sí, vamos por ese camino, procurémoslo. Si la respuesta es no, insisto, sin un afán culposo, porque tampoco se trata de ser rudo con uno mismo, con un afán compasivo, el decir, entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué de mis acciones y decisiones, tanto en pareja como conmigo, tengo que cambiar para tratar de encauzarme a ese epitafio que yo mismo diseñé? No me lo diseñaron, yo mismo lo escribí. Pues creo que así podríamos ayudar también ahorita de lo que hemos platicado para hacerlo más práctico, ¿no? El tema de la autoestima, autoconocimiento. Sí, porque aparte, o sea, si decimos que es un proceso que nos lleva toda la vida y que cambiamos y que no vamos a ser la misma persona que éramos hace 10, hace un año o hace meses, si vivimos con la idea de esperarnos a conocernos a nosotros mismos al 100% y esa es la condición para tener una pareja, pues probablemente nunca vamos a tener una pareja, porque nunca vamos a lograr como la cabalidad para conocernos, ¿no? Ahora, Aralia también nos decía algo muy importante, que es a través de relacionarnos y de establecer vínculos con otras personas, también nos conocemos. Y yo creo que eso es muy valioso para no cerrarnos a esta oportunidad de conocernos al convivir con las demás personas. Vamos a ver la segunda parte de su entrevista y la comentamos. Enamorarte de ti, así como te enamoras de tu pareja, primero es imposible, porque ese tipo de amor implica el eros, y el eros implica a la otredad necesariamente. Ese amor de eros, ese amor erótico, ese amor pasional de pareja, implica a otra persona. Si nosotros nos llegamos a enamorar de nosotros mismos como nos enamoramos de la pareja, lo único que estamos estableciendo es una relación altamente narcisista, porque lo que empiezo a hacer es amar cosas de mí que veo en mi pareja, que reflejo en mi pareja. Lo que sí sería importante para poder tener una relación amorosa mucho más plena, mucho más profunda, sería pues amarte a ti mismo, pero no en el sentido amoroso del eros, como te vinculas con tu pareja, sino en el sentido justo del autoconocimiento. ¿Qué significa en ese sentido amarse uno mismo? Apreciarse uno mismo. Apreciar implica reconocer, pero reconocer cosas buenas y malas. Últimamente estamos en una sociedad hipernarcisista. Estamos entendiendo en esta sociedad actual que el amor propio significa verte al espejo y gustarte, verte en una red social y gustarte. Y eso está muy lejos del amor propio. Hay una idea social que implica que uno no puede establecer un vínculo romántico amoroso con otra persona si no tiene autoestima o amor propio.
ahí hay un par de ideas mezcladas. Para lograr la autoestima adecuada o para lograr este autoconocimiento profundo, sí necesitamos tener soledad. Pero la soledad no implica que no podamos estar en pareja. Significa que tenemos que aprender a amar nuestra soledad, a buscar esos espacios personales e íntimos de nuestra soledad para lidiar con nuestras cuestiones de autoconocimiento y después pues compartir con la pareja. Es decir, no es necesario, no es una condición no tener pareja para poder conocerte a ti mismo. Sin embargo, sí es importante saber reconocer y amar y relacionarte con tu propia soledad, estés o no con alguien. Aprender a amarse uno mismo es un arte. No hay receta, no hay ciencia que nos diga cómo hacerlo, pero el arte que implica experimentación, escuchar nuestros diálogos internos, profundizar en nuestra conciencia e inconsciencia incluso, lo que necesitamos es trabajarlo, entender que todo el tiempo nos estamos modificando, somos entes en construcción desde que nacemos hasta el día en que nos morimos. Y eso implica que amarse a uno mismo es un proceso de toda la vida. Gracias, Aralia Valdés, por esta información que nos comparte. Me encanta cómo ella recupera este concepto de la soledad, que yo creo que aterra. O sea, a nivel social, el pensarse en soledad es algo que impone muchísimo, porque pensamos que es lo peor que nos puede pasar, porque entonces si no estamos con alguien más, algo estamos haciendo mal en la vida. Pero ella nos da una propuesta que creo que es mucho más constructiva. ¿Por qué debemos revalorar la soledad y reconocer la importancia que tiene para nuestro conocimiento? Claro. Es que estaba pensando en la referencia que hacía Carlos, ¿no? De regar las plantitas. Y la soledad es como este paso, es este ir a llenar la jarrita. Yo necesito estar en un espacio propio, íntimo, para poder renovarme, reconstruirme, repensarme y después poderme encontrar con las otras personas. También en la soledad yo puedo disfrutar y necesito aprender a disfrutar de mí misma como persona y de tal vez revivir eso que yo he estado haciendo con las demás personas, ¿no? Pero es un espacio de regocijo contigo mismo, ¿no? Y que es un espacio que puedes tener incluso estando en pareja. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Yo creo que a mí me encantó la metáfora, ¿no? Creo que es muy retomable porque además las plantas son diferentes y en diferentes épocas e incluso las mismas plantas de la misma especie, que son gemelas, que crecieron igualitas, que tienen el mismo cojollito y siguieron creciendo, van a crecer distinto. Entonces van a necesitar distintos cuidados. El agua, pero también ver si no tienen hierba que les esté afectando, si están cercanas, si les está dando el sol, si unas necesitan más sol o menos. Entonces hay que observar eso, tenemos que tener esa capacidad para poder dar y recibir e ir intercambiando para generar ese equilibrio, ¿no? Hay veces que yo tengo que regar más una plantita que otra, ¿no? Hay veces que yo quiero regar esa planta porque quiero que sea un roble y pues no es un roble porque la semilla no da. Y hay veces que ahogamos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestras amistades o a nosotros mismos porque nos echamos el galón entero, ¿no? En un solo día. Entonces, esa autorregulación implica un proceso, implica construir un proyecto de vida. Pero si no se construye un proyecto de vida, pues vamos como veletas, ¿no? Si tenemos fortuna, nuestro entorno, si es de buen trato, si es de mucho cuidado, si está bien construido, pues nos va guiando, pero si no, que es como en la mayoría de los casos por esto que decíamos de la normalización de la violencia y del maltrato, pues es muy fácil que estemos al pendiente de las necesidades de otros y no de la propia. Por eso también una frase que decía un filósofo, que ahorita no lo recuerdo, porque la memoria me juega triquiñuelas, como a todo el mundo, pero decía que uno tiene que aprender a estar en soledad para poder escuchar a sus propios monstruos y demonios, porque te van a decir secretos que te van a permitir encontrar la salida de los laberintos de tu vida. Si no aprendemos a estar en paz con esos monstruos, a aceptarlos y a decir, ok, te alimento menos, me vas a acompañar porque pues ahí estás, ¿no? Ahí está ese demonio y poderlo atravesar y poder incluso a estos demonios o estos monstruos convertirlos en aliados, ¿no? Pueden ser aliados de nuestra vida si aprendemos a aceptarlos, si aprendemos a escucharlos, pero no hay forma de hacerlo más que en soledad. Tenemos que aprender a buscar espacios, incluso estando en pareja o en trieja o en relaciones múltiples, porque hay personas que necesitan o han aprendido a necesitar de esa manera relaciones múltiples,
a buscar un espacio en soledad, ¿no? A siempre tener espacios en soledad o a buscar procesos en los que yo tengo que estar de repente escuchándome yo. Y creo que eso es fundamental para también espejearme, ¿no? Para poder revisarme, para poder ver, incluso pensar y sentirme cómo he sido con otras personas, cómo han sido mis vínculos, qué necesito moldear, ¿no? Recrearme, volverme a construir incluso. Y es que muchas veces hay personas que huyen a estos momentos de soledad o huyen a estos momentos o a estas oportunidades de poder conectar consigo mismos y van de una relación a otra o buscan tener una relación para poder tener todo eso que estando solteros o estando solos no tienen. El respeto, el amor, la admiración. Qué peligroso se vuelve cuando quieres que otra persona luche contra tus monstruos. Al final, justo el tema de la soledad es, analógicamente, como cuando vamos al dentista. Tú vas al dentista y de pronto, obviamente, sabes a lo que vas. Dolor, aunque sea en menor medida, hasta para una limpieza. El punto es que cuando vas con un dolor fuerte o potente, te sientes en la sillita y te dispones, abres tu boquita, y te dispones a que el doc haga lo que tiene que hacer, ¿no? Taladre, pique, raspe. Y va a doler con todo y la anestesia va a doler y es incómodo. Y uno preguntaría, ¿pero y por qué lo permites? Pues porque obviamente a largo plazo va a haber algo que va a sanar un diente, un bien mayor, exacto. ¿Por qué pongo esta analogía? Porque justo el tema de la soledad es, habría quien llegase al dentista. Imagínense una visión donde el dentista tocara, explorara, se brinca el diente malo, te da un enjuague y te manda a casa. Y de pronto uno dice, zafé, ¿no? Súper bien, no me dolió. Sí, pero tu cachete sigue de este tamaño, ¿no? Inflamado. Entonces, con la soledad pasa algo parecido. De pronto el asunto es, bueno, le marco un ex, bebo de más, hago cosas para evitar que el dentista, en la analogía, manipule, exacto. Pero la disposición a estar en algún momento sin pareja, porque como decíamos hace rato, ¿no? Es más vale estar en un momento de exploración, equivale a eso, ¿no? Decir, ok, dele y algo sacaré de acá productivo a largo plazo, ¿no? Dentro de esos momentos de estar conmigo, versus evitar y entonces nunca explorar esos momentos en los que a largo plazo me puede convenir. Lo decíamos, es un sufrimiento constructivo, no destructivo. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Lalo, ¿qué nos está diciendo la audiencia en redes? No, la audiencia está verdaderamente interesada en el tema y muy, muy agradecida. Por ejemplo, María del Carmen nos dice, entrando en el tema tengo una duda. Hace unos días mi pareja tuvo una conversación con mi ex. Le dijo que era linda y que tenía un cuerpo muy bonito y eso me hizo sentir insegura. ¿Habla de mi amor propio? También estos comentarios que se echan las parejas, ¿no? Es complicado cómo el poder unir esta parte de mi pareja está haciéndole elogios a otra persona, me siento presionado, es complicado. ¿Cómo ves, Nat? Híjole, bueno, y todos pusimos cara así de... No. Regresando de la pausa, vamos a ver la respuesta de los especialistas. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. La peor soledad es no estar cómodo contigo mismo. Mark Twain, escritor estadounidense. Son las primeras horas de la mañana. Suena el despertador. Usted se levanta como todos los días, pasa al baño y es muy probable que se vea en el espejo. Así, como Dios nos trajo al mundo, o con los pants que usa de pijama y la playera vieja con la que duerme, sin maquillaje ni filtros de Instagram. Y dígame, ¿a quién ve? Esa persona que se refleja en el espejo, ¿le cae bien? Bueno, todavía más allá, ¿la quiere? ¿La considera capaz de ser querida y amada? Si su respuesta es no, híjole, le tengo dos noticias. La mala es que tiene baja autoestima. La buena es que su problema tiene solución. Ahora, si contestó con un rotundo sí, y además se quiere tanto que usted es su propio fan, le tengo dos noticias. Usted puede pertenecer al 1% de la población que sufre de trastorno narcisista de la personalidad. La mala es que es más difícil de tratar que la baja autoestima. Y es que como todo en exceso, o los extremos, pocas veces dejan algo bueno. En la mitología griega, Narciso era un hombre, hermoso. Como decimos, le dolía la cara de estar tan guapo. ¿Quién por mirarse tanto en el reflejo del agua
murió. Se quedó ahí sin poder comer ni hacer nada más. Y aunque parezca increíble, las personas narcisistas conocen bien sus limitaciones y defectos, pero su manera de ocultarlos o de contarse una mentira es proyectando en los demás un comportamiento de sobrada autosuficiencia. Ahora más que nunca vivimos en una sociedad que juzga, califica, evalúa y percibe a la otredad con parámetros establecidos por modas, estilos de vida, muchas veces ajenos a nosotros, a nuestro país, a nuestra ciudad. Y bueno, también te miden la popularidad. Y se supone que quien tiene más likes o más corazoncitos vale más. En un mundo manejado por las redes sociales, la adolescencia sin likes y sin principios que rijan correctamente, sanamente su capacidad de autovalorarse, pierden autoestima. Según datos de la UNAM, en México, tan solo en 2020 hubo 7,896 suicidios. La apabullante mayoría de ellos entre jóvenes de 14 y 29 años. Algo no estamos haciendo bien. Creo que tenemos que replantearnos nuestros parámetros, ¿no creen? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Solemos repartir amor hacia los demás y enfocar nuestra energía en enamorar a nuestras parejas, pero el primer paso para amar a alguien es comenzar con el amor propio. El amor a uno mismo es un dique contra el sufrimiento mental. Actúa como un elemento que genera bienestar y calidad de vida. Ser y creer que eres una persona de la que sería difícil no estar locamente enamorado es la mejor forma de conseguir una relación de pareja duradera, saludable y emocionante. Enamorarse de uno mismo comienza por conocerse, así como por el goce de la vida diaria de disfrutar aquello en lo que se puede ocupar mejor el tiempo. Para fortalecer la autoestima es recomendable empezar con tu mente. Puedes hacer meditación, higiene del sueño adecuada, baño relajante, leer un buen libro, caminar rodeado de la naturaleza, hacer ejercicio y dejar de compararte con otras personas. Trátate como lo harías con algún ser querido. Desarrolla tus propios proyectos y participa en otros de carácter colectivo que te hagan sentir una persona social, colaboradora, con ganas de vivir y divertirse. Si necesitas ayuda, en la línea de seguridad o chat de confianza en el 55 55 33 55 33 del Consejo Ciudadano para todo el país, desde la Ciudad de México, 24/7, ahí estamos para contribuir con tu amor propio. Muchas gracias al Consejo Ciudadano y a Salvador Guerrero Chiprés por estos consejos de esta cápsula. Y también a Fer Tapia, muchísimas gracias por esas cápsulas que siempre nos llenan, tanto de mucha información como en lo personal, de mucha risa y mucha felicidad. Gracias, Fer. Vamos a leer comentarios y qué les parece que retomamos el comentario con el que nos fuimos y que pusimos la duda sobre la mesa y se los leo en contexto. María del Carmen nos da su testimonio. Entrando en el tema, tengo una duda. Pasó esto. Hace unos días, mi pareja tuvo una conversación con su ex. Le dijo que era linda y que tenía cuerpo muy bonito. ¿El hecho de que yo me sienta mal tiene algo que ver con que no tengo amor propio? Lo bueno o malo es que terminamos y después de hablar y hablar, él llegó a la conclusión de sanar mentalmente y mejorar para así poder regresar y que todo sea mejor. Sin embargo, la segunda pregunta de Mari Carmen es, ¿por qué necesariamente tendríamos que terminar para esto? Este es un tema que no habíamos tratado y creo que abarca muchísimos temas y con los que nos quedamos antes del corte. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahorita vamos a platicar acerca de tu caso. Gracias por compartirnos tu testimonio. También Metzi nos dice, parte del problema es cuando me importa lo que digan los demás y se me critica por preocuparme de mí y de mi autoestima y me tachan de egoísmo. Dejo de hacerlo por escuchar y hacer caso a las críticas. Creo que eso es parte del problema del por qué no llego a querer completamente a mí mismo como quiero y a mi pareja y a los demás. La crítica externa, ¿no? Como el comentario de otra persona. Luego dicen que es como una cubeta de cangrejos que nos estamos jalando el uno al otro para ver quién puede salir. Maru nos dice, eso de amarte como a tu pareja no creo que sea parejo. Mejor tú antes te amarás para que la pareja pueda dar lo mejor en la relación. También Naibaf nos dice, se me enseñó a amar las cosas buenas de mí, pero también tengo que aceptar las cosas malas que hay en mí y que no me gusta reconocer.
¿Cómo trabajo esas dos que me causan conflicto para amar o unificar estas dos partes de mí? Este crecimiento integral que decíamos, ¿no? El autoconocimiento y autoestima, involucrando también estos demonios que podemos llamar en nosotros. Muchas gracias por tu comentario, Naivaf. Stephanie nos dice, amarse a sí mismo y amar a los demás es una doble dinámica que toma lugar al mismo tiempo en cualquier relación humana. El amor a sí mismo no es condición necesaria para amar. Y eso lo vemos si trasladamos la misma premisa a las relaciones con hijos, padres o amigos. Lo que hablábamos de la analogía de las plantas, ¿no? Creo que es muy interesante. Muchas gracias, Stephanie. Alma nos dice, no puedes dar lo que no tienes y lo que no te das a ti. Amor, perdón, empatía. Quien no trabaja en sí mismo vive dormido. Es interesante cómo terminas tu participación, Alma. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. María Mendoza nos dice, es muy interesante lo que nos dice María también. Es difícil que te enamores de ti misma si desde pequeña la gente con la que conviviste te trata como si no valieras nada. Pero yo superé esto, cuesta mucho, pero mucho trabajo, y ahora puedo decir que soy valiosa y me amo muchísimo. ¿Qué pasa con estos modelos con los que crecemos, que desde pequeños y pequeñas no nos enseñan cómo tenemos que autovalorarnos, amarnos? Incluso poner límites, un tema tan básico que no se menciona en muchas infancias. También nos dicen, yo creo que el término más acertado sería, ten amor por ti como por tu pareja, ¿no creen? Me parece interesante el comentario de Oscar porque creo que al final ahí habla como de algo horizontal, como yo te amo, me amo a mí, no lo sé, creo que es importante también mencionar este tema. Por quererme, valorarme y aceptarme, he tenido que reaprender a vivir, nos dice Gloria. Lo que tú decías, Rosa, ¿no? El tema de estar aprendiendo todo el tiempo con la vida, esta parte de quererse, valorarse, y pues las situaciones de la vida te llevan a esto. Gloria nos dice, pienso que mi vida ha sido un proceso de empezar a amarme e ir relacionándome con mi esposo y comenzar cada día. Siempre descubro capas de la cebolla para profundizar en mi amor. Muchas gracias, Gloria, por tu participación. Creo que es increíble también que compartas estos comentarios. Blanca nos dice, yo quisiera compartir que desde mi experiencia, después que enviudé, lo que hice para sobreponerme fue preguntarme por qué quiero tener una relación si apenas puedo con mí misma. Entonces eso hizo que lo primero que hiciera fue ir al doctor y atender a mi cuerpo, cambiar mis ideas y la perspectiva de la soledad. No estoy sola, estoy conmigo misma. Lo que decías tú, Iván, ¿no? También esta parte de estar solos. Muchas gracias, Blanca. Claro. Importante tu participación y más porque nos habla de un proceso de duelo que ella vivió, ¿no? Entonces, es interesante. Jesús nos pone, en mi familia, dentro de la familia paterna y materna, no tengo ejemplo de eso. Qué difícil es hacerlo sin guías o sin práctica que te den el camino que aprendas. La teoría no es el problema. Lo que es el problema es la práctica. Y creo que ese es un proceso muy largo que hemos platicado, Jesús, y que aquí los y las especialistas nos pueden ayudar a emprender este camino, ¿no? De la práctica, porque se dice muy fácil, antes de empezar el programa, decíamos esta premisa de me levanto y ¡ay, ya, me amo y me abrazo y soy magnífico, ¿no? Pero creo que, como dice Jesús, es la práctica lo que nos cuesta. Vamos a ver, por favor, si nos permiten, la cartelera de la próxima semana que vamos a poder disfrutar en Diálogos en Confianza para que no se pierdan ningún programa de los que vienen. Acompáñanos la próxima semana y participa en los programas que tenemos preparados para ti. Las enfermedades gastrointestinales son las que atacan al estómago y los intestinos, y en época de calor estos padecimientos se incrementan. Este lunes, en Diálogos en Confianza, diversos especialistas médicos nos dirán qué hacer ante enfermedades ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos descompuestos comunes de esta temporada. En las redes sociales, los retos virales son desafíos o pruebas populares que también implican riesgos e inseguridad para quienes los ejecutan. El martes hablaremos sobre las acciones arriesgadas que se asumen en la búsqueda de aprobación social o para sumar seguidores en las redes sociales. Es común que ante un desastre natural se presenten factores que afectan nuestros pensamientos, sentimientos y conducta. ¿Cómo cuidar la salud emocional en una emergencia para pensar con claridad y reaccionar a las necesidades urgentes para proteger a los demás y a nosotros mismos? No te pierdas este miércoles Diálogos en Confianza.
Todas las personas contamos con la capacidad de ser creativas, pero tenemos que desarrollarla y no limitar nuestro potencial con estigmas, prejuicios, dudas y temores. El jueves hablaremos de la creatividad y su importancia social, ya que a través de ella podemos comprender el mundo que nos rodea y afrontar los desafíos actuales. En una relación de pareja hay diferencias y discusiones. En ocasiones, disculpar por una causa a la persona especial es complicado. ¿Se debe perdonar todo? Acompáñanos este viernes para conocer los límites del perdón en la pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos en Instagram o comunícate al 55 51 66 40 00. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. Estos son los temas que vamos a tener la próxima semana. No se los pierdan porque van a estar buenísimos. Y continuando con el tema de hoy, gracias a todas las personas que nos han escrito en las redes sociales, empecemos por analizar el caso de la mujer que nos escribía. A ver, la pregunta concreta es, si mi pareja le dijo a su expareja que le gustaba su cuerpo, que era bonita, y a mí me dolió, ¿eso quiere decir que hay algo mal en mi amor propio? Yo creo que tiene que ver con el contexto. Es decir, si esta persona constantemente a otras personas, a su pareja, a su expareja en una relación de confianza, de amistad y a otras personas, hombres y mujeres, les hace estos halagos regularmente y no es una cuestión de ejercicio de poder, es decir, hay que ver en qué contexto se dice. Generalmente, y la mayoría de las veces, lo que hacemos es dar picones subjetivos para la manipulación psicológica, ¿no? Y para entonces decir, pues mira, esta puede ser más guapa, más bella, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué esa necesidad de la violencia pasiva, ¿no? Además inconsciente, porque a veces lo hacemos en insights que ya tenemos aprendidos y que no hemos trabajado, evidentemente. Me refiero a la mayoría de los varones que hemos aprendido ese tipo de prácticas, ¿no? Si no es así, entonces creo que habría que ver en qué contexto y por qué se dice, por qué se dijo, ¿no? Ese comentario. Pero a mí me suena que es más como a lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Y también creo que tiene que ver con otros comentarios que decían, con cómo construyes un capital cultural, un capital psicoemocional para poder trabajarte todo eso, tus inseguridades propias y incluso dar picones en los demás para no tener que generar inseguridades en los demás para entonces yo sentirme segurizado, ¿no? Entonces, si eso no lo tenemos en nuestro entorno, es muy difícil que tengamos las herramientas para ver lo necesario y hacer esas transformaciones y estarnos regulando. Si no lo tuvimos, si no lo tenemos, pues hay que construir ese espacio, hay que construir ese capital cultural, ¿no? Es decir, ¿cómo van a ser nuestros hijos escritores, cultos, eruditos, educados, si no tienen un entorno que les dé eso, ¿no? Familiar, comunitario, social. Lo mismo pasa en el entorno financiero, lo mismo pasa en el entorno de seguridad emocional, ¿no? De buen trato. Entonces, ese capital emocional hay que construirlo para ver lo necesario y para poder tener herramientas para cultivarlo. Claro. Y sobre todo yo creo que también enfatizar muchísimo en, puedes ser una persona segura, con amor propio, con un buen autoconcepto, pero eso no te hace inmune a que otra persona te pueda lastimar, porque creo que de repente la confusión puede ser de, si me duele algo que alguien más haga o diga, quiere decir que entonces no estoy tan bien en amor propio como yo creía, ¿no? Es que pareciera entonces que el amor propio es como tener un escudo y nada me daña, pero no es así, porque el amor propio también va cambiando, se va transformando. Y por supuesto que duelen cosas, ¿no? O sea, no es que estás blindada y ya no te pasa nada, sino que también tiene que ver con este movimiento que tienes interno, con las expectativas que estás teniendo, la idealización de la pareja, la idealización de la relación, en donde solo tiene ojos para mí. Exacto. Y lo que haces cuando escuchas eso, cuando te das cuenta que le puede decir a otra persona que está bonita, pero eso no te hace a ti ni más ni menos. Tiene también derecho a mirar a otras personas. Lo que yo siento cuando escucha eso tiene que ver conmigo, por mi historia, por lo que yo espero de la relación, por lo que yo le deposito a la otra persona en la relación. Claro. Entonces yo tengo que ir preguntándome por qué me lastima, por qué me hace sentir mal, pero no necesariamente es porque no me amo,
Muy bien. Ahora, en otro de los comentarios nos mencionaban la palabra de la autocrítica. Y a lo largo del programa hemos dicho que para este proceso del amor propio, del autoconocimiento, pues también tenemos que tener este ejercicio de introspección y darnos cuenta de aquellas cosas que pueden mejorar. Y para las personas que empiezan con este proceso, que lo van a hacer de manera más consciente, es cómo puedo realizar este ejercicio de autocrítica sin caer en la crueldad, sin caer en la falta de empatía conmigo mismo. Mira, hay un mundo verbal humano que básicamente es lo que conocemos como pensamientos y lenguaje. Son ideas que tenemos en nuestra cabeza o lo que los demás nos dicen sobre nosotros, ¿no? Físico, éxito laboral, etc. Ese mundo verbal tiene dos caras. Una super pro, porque nos permite comunicarnos para cosas diversas solucionadoras, ¿no? Desde cuando uno se pierde y no traes Wise o señal y le preguntas a alguien cómo llegó a tal lado y te lo comunica verbalmente y te da instrucciones que te sirven. Y eso está genial. Sin embargo, tiene un dark side, ¿no? Ese mundo verbal, una parte oscura. Porque entonces también te dicen, oye, las mujeres no deben de, o los hombres no deben de, o las parejas no deben de tal, o tú no tendrías que, o tú eres mala persona. Entonces, ese mundo verbal le hemos conferido un peso tanto como si estuviera pasando en la realidad. Entonces, por una parte, esto está genial, pero por otra parte, nos hunde cuando es lapidario y cuando alguien te dice, es que tú te pasaste, tú algo hiciste por el cual tu pareja se comportó así, por ejemplo. Es que tú tendrías que estudiar tal para poder tener mayor éxito o salud o éxito laboral. El punto es que esa parte verbal le hemos conferido un peso, que yo le digo a mis pacientes, como si fuera la historia del Mago de Oz, ¿no? Historia que todos conocemos, donde hay un rostro enorme con una voz solemne, luminoso, que decía a todo mundo lo que tenía que hacer. Crucen el camino amarillo, vayan a matar a la bruja, y todo el mundo, sí, señor Don Mago, lo que usted diga yo lo hago. La mente es así. Es como un Mago de Oz que te dice esa parte verbal, ¿no? Que te dice, haz esto, haz lo otro, no eres suficiente. Y el asunto es que tenemos que aprender, es como un músculo, una habilidad, tenemos que aprender a no conferirle tanto peso a eso. Porque ese mundo verbal va para muchas cosas. A veces te echa porras, a veces te critica, a veces te sumerge, a veces te levanta. Entonces, cuando de pronto vemos esa historia como analogía, te das cuenta que ese Mago de Oz era realmente un mago de feria normal, ¿no? Que saliendo detrás de ese rostro enorme era un humano falible, vaya, por decirlo así. Y así es lo verbal. Lo verbal puede ser a veces muy útil, pero a veces, francamente, vale la pena dejar pasar ciertas ideas, no hacerles tanto caso, no conferirles tanta potencia, porque eso es al final lo que nos sucede en torno a esta cuestión de sentirnos mal por pensamientos que nosotros mismos tenemos o por comentarios que nos dan los demás, ¿no? O por nuestros errores. Por fallas. Entonces, creo que al final del día yo me atrevería a poner, ¿no?, sobre la mesa que hoy en día creo que el tema de autoconcepto, autoestima y los que hemos derivado hoy, que hemos conversado, podrían, sin temor a equivocarme, ser sustituidos, al menos, ¿no?, por un concepto más de qué tan satisfecho estoy con las decisiones que tomo en mi vida en congruencia con mis valores y principios. Yo creo que es mucho más tangible decir cómo he decidido, incluso en el día a día, no decisiones épicas de casarme o tener hijos, las del día a día, ¿no? Cómo me comporto con los demás, conmigo mismo en el día a día y qué tan satisfecho estoy con eso en congruencia con la vida que yo quiero tener. Creo que es mucho más sano, me atrevo a proponerlo, que los otros conceptos que son, no digo que no sean importantes, pero son más acá adentro. Un poco más intangibles, más etéreos, ¿no? Y eso lo puede hacer a veces peligroso. Y yo creo que además, ¿sabes qué, Carlos? El hecho de decir qué tan satisfecho estoy con las decisiones te da un poder de agencia, porque entonces tú eres el que tienes el control de poder decidir. Y es que a manera de conclusión, ya nos quedan pocos minutos del programa, pero cerremos dándole el consejo a la audiencia. Nos decían en redes, tengo claro que mi autoestima se ve muy dañada o no es muy alta debido a que en la infancia X, o mis papás siempre se encargaban de remarcar errores. O nos decía Javier, hay un guión que me arrastra y que no me deja evolucionar, que no me deja despegar. Remarcar que infancia no es destino y que no porque necesariamente en nuestros primeros años de vida no hayamos tenido estos refuerzos positivos, desde nuestra responsabilidad adulta tenemos ese poder de decisión de trabajar y probablemente de hacer algo que nos pueda beneficiar y que pueda aportar a nuestro amor propio. Empezamos contigo, Iván. Yo creo que algo que nos puede ayudar es ir buscando
diseccionando, reseleccionando nuestro círculo afectivo, donde podamos construir redes socioafectivas que nos permitan ver esos autorreflejos, ¿no? Es decir, eso que no podemos ver, esa parte detrás de la oreja, en el párpado, en el rostro, que yo no alcanzo a verme porque no somos capaces de vernos nadie a sí mismos, ni externamente ni internamente. Entonces, si tenemos esas relaciones, esas personas que nos van a permitir autorreflejarnos, va a ser una pauta de apoyo, una red de apoyo. La otra es sí trabajar conscientemente en un proyecto de vida que implique no solamente la estima, sino el paso que sigue, que sería el autoconocimiento, para que entonces nuestras relaciones sean más gozosas y más sanas. Muchas gracias. Nos queda 1:30 de programa. Rosa, vamos contigo. Un poco de presión. Pues yo creo que algo importante que hay que tener en mente es que el autoconcepto, el amor propio, se construye socialmente. O sea, yo lo voy entendiendo conforme me voy relacionando con las otras personas y voy teniendo un espacio individual, un espacio personal, una separación para mí. Entonces, teniendo en mente eso, es importante hacer este equilibrio que me ayude a estar en contacto con las otras personas, pero también reflejarme en lo interno. Muchas gracias. Creo que todos tenemos una historia, pero no somos ella. Y podemos reescribir el guión constantemente, ¿no? Eso sí está en nuestras manos. ¿Qué vivimos y con quién y cómo? Ya se fue, ya no está en nuestras manos. Pero cómo reescribimos esa historia sí está 24/7 en nuestras manos. Y en nuestro control. Muchas gracias a los tres por esta conversación, por formar parte de este programa. Enamórate de ti como tu pareja. Y como siempre, esperamos que haya sido de mucha utilidad toda la información y las experiencias que aquí se compartieron. Gracias, Lalo, por traernos la voz de la audiencia. Nat, muchísimas gracias y gracias por siempre darme la oportunidad de ser este vínculo para poder traer todas sus dudas, todos sus comentarios aquí con los especialistas. Claro que sí. Y los esperamos la próxima semana para hablar de los límites del perdón de la pareja. Va a estar buenísimo. Sigan en la señal del 11 y que tengan un buen fin de semana. Bye.